Hola, soy Ángela Montero y un poco mi historia comienza con una infancia normal, feliz, con mucha familia y a los 15 años tengo una enfermedad, ¿no? Que implica que toda mi familia tenga que movilizarse, sobre todo por la parte económica y el contexto país, ¿no? En ese momento, como paciente, me doy cuenta que lo único que puedo hacer para ayudar desde mi parte es un poco ser buena paciente. Implica entonces que me disocio un poco del dolor, porque al final, si siento el dolor físico y me lamento, mis familiares tampoco pueden hacer nada. Entonces, mi forma de ayudar es ser buena paciente. Y empiezo a tener como una semilla del TCA, que es desde la autoexigencia y además un poco desde la deuda, ¿no? En ese momento soy muy afortunada, hay mucha gente que nos ayuda, tengo muchas manifestaciones de cariño y tal, y mucho refuerzo y reconocimiento positivo, y esto siembra en mí un poco la sensación de deuda, de ser agradecida, y eres agradecida si también eres buena, ¿no? Porque se espera de ti que, bueno, eso, que seas agradecida, ¿no? Pero también el que se crea un autoconcepto de soy súper valiente, soy súper optimista, soy alegre, soy un ejemplo y tal. Y sostener esto en el tiempo se me empieza a hacer mucho más complicado, porque no podemos ser fuertes todo el tiempo, ni buenos todo el tiempo, ¿no? Y empieza estos niveles de autoexigencia con una mala gestión del sufrimiento y del dolor, y es cuando empiezo a utilizar la comida como un recurso que me genera placer inmediato y alivio. Y que además, culturalmente, para nosotros la comida es una forma de amor, ¿no? De compartir. Por ende, qué mejor que recibir amor cuando te sientes mal, ¿no? Y entonces la comida, que ha sido un símbolo familiar, también era como de pertenencia. Y empieza a jugar un rol importante en mi vida, ¿no? Al principio, bueno, lo vives normal porque, bueno, comer no está mal, comer en familia está súper bien, vives experiencias, te emocionas, lo disfrutas, pero creo que en la medida que fui viviendo otras circunstancias que fueron más dolorosas para mí, empecé a darme cuenta que abusaba de este recurso, que me estaba quedando sin otros recursos para gestionar el malestar, y que solamente en la comida encontraba un refugio inmediato. Claro, me doy cuenta que empieza a haber una transformación del cuerpo, que empiezo a subir de peso y empieza un poco los inputs del exterior sobre que estoy engordando, qué pasa con mi cuerpo y tal. Esto evidentemente me genera malestar y hace que vuelva al ciclo de si siento malestar, hago ingestas para sentirme mejor. Después me lleva a una fase un poco de control, ¿no? Porque, claro, recibo tanto que estoy subiendo de peso y que cuando vas al médico todo es porque es que, bueno, claro, tienes unos cuantos kilos de más y podrías solucionarlo. Empiezo como a intentar llevar algunos regímenes más de dieta y tal con mi familia, y hacer ingestas con todo el mundo un poco más reguladas, y hacer los atracones en silencio o a escondidas. Y es allí donde un poco ellos pueden alertar que igual algo está pasando, pero es donde además yo ya sé, identifico que estoy abusando de la comida y busco algún recurso, porque entiendo que no es fuerza de voluntad, porque la he tenido siempre, no es que no me quiero, porque para mí la vida tiene un valor muy importante también desde esta enfermedad y de la experiencia de vida que he tenido, y que me doy cuenta que lo que tengo es una dificultad en gestionar el malestar y el dolor. Pero cuando ya este malestar tocó a mi madre y a mi hija, como enfermedades y tal, pues se me salió de las manos. Y es el momento en el que empiezo a ser consciente de que pudiera tener un problema de gestión de emociones y que abuso de la comida, pero tampoco era capaz de identificarlo como un diagnóstico de trastorno por atracones. Y busco y llego a ITA. Llego a ITA y el primer recurso que me recomiendan es el Grupo de Salud y Vida de UTAO, que era antes en Comdurgey y ahora es en Diagonal, donde es un grupo terapéutico de personas que tenemos obesidad y trastornos por atracones, ¿no? Primero creí que era un poco diferente a los casos que estaban allí y que igual lo mío no era un trastorno, porque claro,
había muchos que eran orígenes de temas más de la infancia, y mi infancia había sido a lo mejor más bonita o tal, y resulta que nada más lejos que eso, ¿no? Al final, lo que teníamos en común, y lo descubrí allí, es que éramos un grupo de personas que de alguna forma habíamos sentido malestar, dolor, y que además estábamos siempre muy orientadas a ayudar a los demás, a aliviarle el dolor a los demás, y que cuando lo sentíamos nosotros utilizábamos este recurso. Entonces, claro, aquí fue donde dije, igual tengo algo, igual va a ser que sí, va a ser que sí, ahora tengo un diagnóstico, tengo que trabajarlo, pero creo que todo ese proceso lo hice allí y fue bastante de una forma más amable, porque no solamente están las terapias individuales, que me parecen muy potentes, y el hecho de la parte psiquiátrica, ¿no? Que sea multidisciplinar y que te ayuden también con la medicación que necesitas para eh, equilibrarte un poco más, sino el encuentro en el grupo con otras personas que te resuenan tanto sus historias y al mismo tiempo te parecen tan diferentes. Entonces, claro, cuando entiendes los mantenedores, que es lo que te hace estar en esta rueda de hámster, ya solamente te queda asumirlo, desarrollar otras herramientas para gestionar el malestar, pero también asumir responsabilidades, porque no es nuestra culpa el tener un trastorno de ningún tipo alimentario, menos el de atracones, que igual tiene un poquito más de estigma, pero lo que sí es nuestra responsabilidad salir, ¿no? Porque no podemos recuperarnos si no nos comprometemos, ¿no? Y se decide este ingreso en Avenir, que es un parón, paras en tu vida y te dedicas a ti, ¿no? Y me di cuenta que todo el trabajo que había hecho, como cuando salía de la terapia me iba a hacer otras actividades por la hiperactividad y por, bueno, también la dificultad de gestionarlo, se quedaba ahí. En cambio aquí, después de poco tiempo, logré como engranar todos aquellos aprendizajes, todas aquellas reflexiones y todo el autoconocimiento, y aquí es donde lo he podido, no solamente llevar las pautas y tener ya mucho tiempo sin hacer atracones, sino también identificar realmente cuáles eran los mantenedores y reforzar la idea de superar el TCA. Para mí el cambio más grande que he visto desde que entré en ITA seguramente es el conocerme, el reconocerme como la persona valiente que ha asumido sus dificultades siempre, pero haciéndolo acompañada desde la compasión y también el conocimiento, ¿no? Y la compañía de profesionales. Pero creo que el mayor cambio es el de tener conciencia, ¿no? De que llegué aquí, a esta situación, porque en su momento cumplió una función y era la alternativa que tenía para sobrevivir, pero que ahora, desde el no machacarme por esto, entender que quiero algo diferente, que me merezco algo mejor. Y tener que entender que lo que para mí había sido un mecanismo de me lo merezco, en realidad era una forma de castigarme, de autolesionarme, igual fue uno de los cambios más duros, muy impactantes, pero de los más importantes que he hecho y que seguramente fue un punto de inflexión. A nivel terapéutico, las herramientas que seguramente más me han servido han sido las terapias. Por un lado, las terapias individuales, ¿no? Que han sido como más orientadas a mi caso específico y a mis vivencias, pero también las terapias grupales han sido muy, muy potentes. He conocido gente maravillosa que además me ha servido un poco de espejo para yo ver, o sea, para ver qué cosas me resonaban, para identificar comportamientos y también identificar mecanismos y no sé, y como para las personas la mayoría de las personas que conozco con este tipo de trastornos suelen ser personas que somos muy compasivas con los demás, ¿no? Entonces, ver mi situación en otras personas y reaccionar de una forma compasiva, seguramente me hizo también poder serlo para mí, ¿no? Bueno, seguramente lo que más me enorgullece de mi proceso ahora es el haber tenido la valentía de reconocer que tenía un problema y de querer asumirlo, de dedicar recursos como tiempo, dinero,
energía a querer recuperarme y a querer indagar un poco más, ¿no? A no irme cuando era un poco doloroso el proceso, sino entender que había que transitar por todas las emociones, porque en mi caso me costaba transitar la tristeza, el dolor, porque fue de lo que me disocié. Pero igual hay algunos de mis compañeros que le costaba transitar la felicidad, la alegría. Entonces para mí, que había sido una vida de mucha alegría, pero no porque no tuviera momentos tristes, sino porque no les daba espacio, seguramente fue duro transitar la tristeza de otra forma y ahora lo agradezco mucho, pero me enorgullece el haber tenido la valentía de confiar en el proceso. Esta nueva etapa fuera del centro la enfrento con confianza, pero también con un poco de miedo, ¿no? Hay un miedo a tengo que gestionar la vida cotidiana, real, con sus dificultades, con todo, asumiendo también las responsabilidades de hacer las ingestas que tocan, de dejar espacios para identificar mis emociones y gestionarlas antes que se desborden. Y claro, esto da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo porque en el pasado a lo mejor esto no fue tan bien, ¿no? Pero me voy con la confianza de que tengo más herramientas, de que he hecho un proceso, de que las recaídas existen, pero nunca al punto inicial, y de que he trabajado mucho. De que he trabajado mucho yo y mi entorno. De que además no me voy del centro, cierro la puerta y desaparezco, ¿no? O sea, termino este proceso terapéutico y sigue habiendo un seguimiento con terapia, que creo que también sigue habiendo un acompañamiento, pero con más autonomía. El consejo que le doy a las personas que estén pasando por la misma situación que pasé yo, del trastorno por atracones, es que pidan ayuda. Desde la autoexigencia ya no es fácil pedir ayuda y además desde los miedos, las inseguridades y las otras cosas que pueden estar de base. Pero seguramente es la mejor decisión porque, porque el juego no es infinito. Y si identificamos que hay un tipo de conducta que nos puede estar costando, que estamos haciendo que no nos hace bien, pedir ayuda es la salida, ¿no? Porque solos los hemos intentado muchas veces, que pareciera que con un bypass, sin hacer terapia, se resuelve, cuando muchas veces esto acrecenta el problema. Porque creemos que hay otras salidas y realmente la única forma que veo sana es resolver el problema de raíz y no taparlo con medicamentos, con dietas milagrosas, sino pedir ayuda y bueno, y hacer el proceso que vale la pena. Al final la recompensa hace que todo el esfuerzo valga la pena. Hay esfuerzo, pero bueno. Entonces, si el sufrimiento va a ser probablemente inferior y va a durar menos tiempo pidiendo ayuda, que se pida ayuda cuanto antes.